Si el partido tuviera en estos momentos otro enfoque de lo que significa participar en política seriamente, el compañero Neftalí no estaría aislado casi como está. Debería ser ahorita figura nuestra. Tiene el concepto global de lo que ha pasado, lo que ocurre y lo que puede ocurrir. O sea, aprista de verdad. Yo me felicito que el compañero Neftalí haya sido invitado a esta reunión, porque no es frecuente ya, compañeros, escuchar ese nivel de intervenciones. Él tiene perfectamente claro lo que más o menos algunos hemos ido humildemente entendiendo. El mensaje de Aya de la Torre, el mensaje de la Prisma Rural, sigue vigente. Él termina su intervención remarcando justamente eso. La visión de Aya de la Torre fue tan grande, y no es por decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a endiosar a Aya de la Torre. No, vamos a ponerlo en la su dimensión humana. ¿Qué es en realidad el imperialismo primero? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron sus circunstancias? Para poder entender cuál es la dinámica de este proceso de cambio y lo que ahora algunos denominan el proceso de globalización y lo que yo considero que es más bien el proceso del avance del neoliberalismo. Creo que el proceso de globalización tiene otra connotación, es un proceso de desarrollo integral donde todos interactuamos, pero donde hay un modelo que quiere imponerse en el mundo, que es el modelo neoliberal. Bueno, empezaremos por qué es el imperialismo. El imperialismo, como todo proceso económico, como todo proceso social, como todo proceso histórico, es consecuencia de una serie de factores que intervienen en su desarrollo. Cuando en Europa estaba en la etapa culminante del desarrollo de la ciencia decimonónica, newtoniana, determinista, y había desarrollado, había desplegado toda una tecnología mecánica rígida, una serie de ciencias más afines ya de la década del siglo XIX, o a mediados de la década del siglo XIX, comenzaron una serie de desarrollo tecnológico, inventos, nuevos descubrimientos, que fueron dándole una nueva forma al modelo tecnológico que había en ese entonces. Y, por ejemplo, en 1856 se desarrolla, se inventa la primera turbina, la primera fábrica de producción de acero, ¿no? Para producirse en serie, lo que impactó enormemente en toda la base técnica productiva a nivel global, sobre todo en los países industrializados, ¿no? Con el correspondiente impacto en la navegación, en las armas, y en una serie, en las maquinarias, en los equipos, y una serie más de activos. Miren, en 1884 se inventa la turbina a vapor, y esto es importante porque dinamiza el transporte, sobre todo marítimo. También ya había la locomotora que impulsaban los ferrocarriles al inicio de la década pasada, al inicio de ese siglo, y que fue un impulsor enorme para poder darle una dinámica interna y ampliar los espacios de pueblos continentes, como por ejemplo en Estados Unidos los inmensos ferrocarriles y en Europa también, ¿no? Hubo un incremento de la productividad en 1876, si no me equivoco. Taylor desarrolla toda una metodología para que los procesos productivos sean más en serie y lógicamente que la productividad se incrementó enormemente. Ya en 1871 se desarrolla la primera central eléctrica para uso comercial, ¿no? Y por lo tanto, y también en esta época, fines de ese siglo, viene el desarrollo de la industria química. Se descubren nuevos materiales como el cobre, el zinc, el cromo, aluminio y una serie de nuevos materiales, elementos también, que fueron generando una explosión de aplicaciones tecnológicas y prácticas que generó pues una serie de bienes y servicios y también impactos en el tema tecnológico.
por ese fines del siglo XIX también, se desarrolla ya la industria de explosivos, ¿no? Ampliando pues el alcance de todas las armas bélicas. Se desarrolla también ya la industria de los fertilizantes, con lo que incrementa enormemente la productividad del agro. Ese punto de inflexión a nivel de la productividad del agro es muy, muy notorio, y solo ha tenido un parangón en el siglo pasado con el desarrollo de nuevas tecnologías, de aplicaciones tecnológicas para incremento de la productividad. Ya muy a fines ya de la década, en casi 1897, gracias al estudio de ondas electromagnéticas se inventa la radio, y por primera vez el mundo se interconecta, aunque de una manera unidireccional, pero y auditivamente, pero ya era una conexión a nivel global de manera instantánea, ¿no? Esto para mí es un hito importante en la humanidad. ¿Por qué desarrollo doy este preámbulo antes de abordar en sí el tema del imperialismo? Porque todo proceso, como decía, todo proceso social, todo proceso histórico, tiene una base técnica que le da soporte. Sin ninguna de estas tecnologías, ciencias que yo he desarrollado, hubiera sido imposible técnicamente que se pudiera desarrollar el imperialismo. No hubiera habido el incremento de la productividad de la industria, que fue uno de los factores precisamente para que en Europa comenzara, sobre todo en Inglaterra, Alemania, comenzara la concentración del capital productivo de manera inicial y simultáneamente y posteriormente, primero simultáneamente, también la organización monopólica del sistema financiero, de las finanzas, que posteriormente se entrelazaron y crearon el capital financiero, que dieron paso pues a toda una serie a un enorme poder privado, de grandes empresas privadas, que tenían que había una base tecnológica, que se contaba con una base técnica muy importante, y que por otro lado tenían el capital, las finanzas y la organización para poder desplazarse. Esta incremento de productividad hizo pues que estos grandes empresas que pertenecían a un Estado-nación tuvieran que buscar nuevos mercados y tuvieran que buscar también de dónde abastecer de materias primas a sus industrias de tanta pujanza, ¿no? Entonces, esto también es importante recalcar, que este tipo de desarrollo tecnológico tuvo también una base organizativa desde el punto de vista de la producción y de la técnica de entonces, porque la creación del conocimiento se hacía en élites cerradas, no como ahora. Eso es una gran diferencia con el proceso social que estamos viviendo ahora. Eran élites cerradas, ¿no? La organización era rígida, completamente rígida, y por lo tanto eran verticales y la producción era estandarizada, ¿no? Y en consecuencia, las direcciones eran completamente centralizadas. Era una estructura rígida, completamente rígida, de acuerdo a la tecnología de entonces. No podía ser de otra forma. La tecnología es de una u otra manera un condicionamiento a los procesos de relaciones sociales, de la gestión misma, de la democracia misma, ¿no? De los sistemas políticos también, y de los sistemas organizacionales en general también. Y por lo tanto, tenía ya un soporte tecnológico, se había desarrollado todo el sistema capitalista y financiero, y este proceso se desarrolló sobre todo una característica esencial sobre la soberanía de cada Estado-nación. El Estado-nación era soberano y las empresas representaban a su país. Por lo tanto, el imperialismo era una expresión del desarrollo de sus propias empresas.
¿no? Y salían a buscar mercado, venían a América Latina también, pero con sus banderas. Por eso es que cuando hay en la torre en el antiimperialismo, el APRA analiza por qué nuestra lucha contra el imperialismo yanqui, porque ella dice, pues, y hace un análisis histórico y económico también, que anteriormente, las últimas décadas del siglo XIX y la primera, la prevalencia del capitalismo, del imperialismo de Inglaterra era mayoritario, ¿no? Pero ya el advenimiento del imperialismo norteamericano, por lógicas razones de cercanía y por la potencia también que tenía en ese momento ya Estados Unidos, que se había convertido ya en la primera potencia a nivel mundial, allá ve que el peligro mayor era Estados Unidos, por la forma como venía ya actuando también Estados Unidos, porque el imperialismo en ese entonces no era como ahora, ¿no? Venía con el poder militar a su espalda. Los capitales no venían y las inversiones no venían a ver qué pasaba, venían custodiadas, protegidas por toda la institucionalidad de su Estado-nación, y además también venían con el soporte de su sistema bélico, ¿no? Que era pues la mejor arma de amedrentamiento y de cumplimiento de quienes no querían someterse al imperialismo, ¿no? Entonces, esa es otra característica esencial, ¿no? Se dio dentro de los Estados-nación. En América Latina también, estos imperialismos llegaban a América Latina y se insertaban dentro de cada Estado-nación, ¿no? Con su propia dinámica, con su propia estrategia. Por lo tanto, también nosotros como países que recibíamos al imperialismo, y como decía la Torre, era nuestra primera forma de industrializarnos, era precisamente bajo el marco jurídico de Estado-nación, ¿no? Y la estrategia es, creo que ahí todavía hay bastante cercanía con lo que sucedía en ese entonces, porque los capitalistas, el imperialismo buscaba alianzas con los grupos de poder económico y también con los de poder político, ¿no? Para tratar de sacar las mayores ventajas dentro de la institucionalidad de las naciones. Por eso es que los famosos empréstitos que se daban en las condiciones más ominosas y más desventajosas para el Perú, eran consecuencia pues de esta alianza, de este dominio, donde las clases gobernantes del Perú y las clases dominantes no tuvieron pues una identidad y un compromiso con el país, como creo que todavía no han asumido ese nivel de compromiso hasta ahora, y por lo tanto pues asumían empréstitos, daban nuestros recursos naturales, las concesiones de nuestros recursos, la explotación de nuestros recursos naturales en las condiciones más desfavorables para el Perú y más beneficiosos para el capital, ¿no? Por eso es que tanta riqueza ha salido del Perú y poco es lo que ha quedado para poder desarrollar nuestro país. Entonces yo creo que esos son básicamente algunos de los elementos más esenciales para caracterizar el proceso de desarrollo del imperialismo, ¿no? Sus aristas esenciales, su base tecnológica, su sistema financiero y de capital, la presencia del Estado soberano que lo respaldaba, y en América Latina, pues, lo que éramos los receptores de este proceso del imperialismo, teníamos lamentablemente que nuestras clases gobernantes quedaban seducidas y sometidas muchas veces a la corrupción, como hasta ahora sigue sucediendo, para poder darle todas las ventajas al capital externo y no pensar jamás en el desarrollo de. Por eso es que mucha inversión ha venido, pero inversión rentista, inversión a explotar recursos naturales, a llevárselas en las condiciones más desfavorables para el país, pero para no dejar tecnología, para no dejar desarrollo. Hemos tenido crecimiento cuando en algunas oportunidades los minerales, nuestros principales productos de exportación, minero-agrícolas, tenían alzas y por lo tanto hemos tenido auges en la balanza de comercial y eso nos ha dejado mayor capacidad de inversión y en el Estado, y hemos tenido etapas de crecimiento, pero no hemos logrado en el Perú una etapa de cimentar, dejar establecido los cimientos de un proceso real de desarrollo
que significa fundamentalmente desarrollar las capacidades productivas humanas ahora, para que podamos alcanzar niveles de producción tecnológica competitivas en los estándares internacionales. Si bien no en todo, por lo menos en lo que nosotros tenemos algunas ventajas competitivas. Bueno, ese es el proceso del imperialismo que Aya de la Torre estudia, vive y que ha supervivido durante las décadas, la primera década, la segunda década y casi varias décadas del siglo pasado. Pero ¿qué sucede? Hemos dicho que todo este desarrollo tecnológico que fue la base del imperialismo, precisamente estuvo basada en la ciencia de Newton, la ciencia determinista, la ciencia de la causalidad fija, ¿no? Pero a inicio del siglo XIX, del siglo XX, Difines también con Max Planck, aparece una nueva ciencia, ¿no? La primera ciencia cuántica, la primera gran revolución cuántica, el relativismo de Einstein, el indeterminismo de Heisenberg, y bueno, y toda esta nueva ciencia que cambia los paradigmas científicos, cambia la forma de concebir el mundo, cambia la forma de ver la naturaleza de una manera completamente radical, ¿no? Del espacio lineal y el tiempo lineal pasamos a dimensiones, a una sola dimensión unificada de espacio-tiempo, y que donde la energía es igual a la materia, y eso cambió completamente la base científica y también la base filosófica, que es otro tema, ¿no? Que ya lo hemos tratado aquí en alguna oportunidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esta nueva ciencia? En el pasar de los años, es natural, hay un proceso de asimilación tecnológica donde esta nueva ciencia se trata de confirmar y también de ver algunas aplicaciones tecnológicas. El despliegue real de aplicaciones tecnológicas comienza casi en la tercera década, sobre todo en la Segunda Guerra y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y podemos observar ya que había un nuevo soporte tecnológico, porque en 1944, por ejemplo, se inventa ya la primera computadora, el Colossus, ¿no? En Inglaterra, que se comercializa ya en 1951. Se inventó el chip en 1958, ¿no? Los ordenadores personales aparecieron en 1962. Y todas estas tecnologías son precisamente consecuencia de esa nueva ciencia, ¿no? Entonces, esa nueva ciencia en el nuevo despliegue tecnológico también nos permite desarrollar un nuevo controlador programable para que se pueda comenzar a hacer la automatización de la industria. Esto se produjo en 1969, ¿no? Y si, paralelo a esto hay un enorme desarrollo de la tecnología aeroespacial y también de las telecomunicaciones, ¿no? Y por lo tanto, se habían dado las condiciones para que cuando en 1969 se inventa el Internet y que entra en servicio a la comunidad en 1990, haya pues un cambio también radical en la forma de producir, en la economía, en las comunicaciones, en el transporte, ¿no? En las finanzas, en una serie de otros temas más. Entonces, también no me debo saltar que gracias a este desarrollo de esta ciencia, se desarrolla la genética molecular. Es una ciencia que ha permitido el avance y la ingeniería genética, el conocimiento del genoma humano, que acaban hace poco, por intermedio de inteligencia artificial, completar casi el 100% del genoma humano. También el desarrollo de la neurociencia, que es parte, recoge en parte, en su primera etapa, recoge este conocimiento de esta ciencia relativista de Einstein, de Heisenberg. Entonces, esta nueva base tecnológica exige una nueva forma de organización para su gestión. Entonces, compañeros, ya la lógica del proceso de creación tecnológica no es rígida y vertical. Ahora es flexible y es horizontal, se trabaja en equipos, en redes, ¿no? Ya no es de élites, no es plural, ¿no? Y va
porque necesita trabajar en redes, porque necesita trabajar en equipos, y en redes porque puedes interconectarte con cualquier parte del mundo, y además ahora la producción, bueno, pues el diseño se puede hacer en una parte y se produce en otra, bueno, una serie de producción en nodos y redes, ¿no? Entonces, la forma, la lógica en que se desarrolla la creación científica y la producción es completamente diferente a la forma que se desarrollaba en la época del imperialismo, ¿no? El soporte tecnológico, como he dicho, era esta base técnica. Pero ¿qué ha sucedido con las consecuencias que ha habido en el sistema, bueno, el marco jurídico, que es importante también analizar? El marco jurídico del proceso del imperialismo estuvo en los Estados-nación, pero ya en el proceso de este cambio con esta nueva tecnología de las comunicaciones y la energía nuclear, también no olvidemos la bomba de Hiroshima, ¿no? Que fue producto del desarrollo de la energía nuclear, que desarrollo también de esa tecnología. Pero entonces, en 1944, cuando ya un año antes que finalice la guerra mundial, y Humberto Gore cuando se reúne en esta conferencia para poder llegar a acuerdos sobre cómo gestionar el mundo, para que no, entre comillas, también garantizar la paz en el mundo. Entonces se tomaron y se conformaron una serie de instituciones, ¿no? Primero el primer acuerdo, como todos conocemos, el dólar americano como el sistema de la moneda referencial internacional, ¿no? Se crea el Fondo Monetario Internacional como instrumento contralor del cumplimiento de los acuerdos para los créditos que se iban a otorgar. Se crea el Banco Mundial, ¿no? Como un instrumento de apoyo financiero a los países que cumplían precisamente con el ordenamiento que venía a nivel global de esta nueva estructura de poder global que se estaba organizando, ¿no? Esta es una nueva institucionalidad que estaba naciendo para poner un orden a nivel global y donde, pues, si se analiza el control que tienen los grandes países que tienen mayor presencia económica, militar y tecnológica ahora, son los que dominan estas grandes instituciones globales, ¿no? Pero por otro lado, la estructura financiera y monetaria pues jugó un rol preponderante, ¿no? El dólar como moneda divisa y de cambio mundial significó pues uniformizar el mercado en torno a una sola moneda, y Estados Unidos asumió en ese momento, porque después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía más del 50% del PBI a nivel global, ¿no? Entonces, por lo tanto, confiaron por su poderío económico, por su poderío bélico, además que Estados Unidos fue el único país que entró a la Segunda Guerra Mundial, que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero ninguno de sus ciudades y su estructura vial y nada fue destruida, ¿no? En cambio, los países europeos que estaban tan cerca se autodestruyeron en toda su infraestructura, básica de industria de transportes y todo, ¿no? Por lo tanto, se confió que Estados Unidos, por tener en ese momento la economía más potente, 50% del PIB mundial, y tener además toda esa infraestructura que no había sido destruida, al contrario, había sido afiatada por la dinámica de la vorágine de la guerra, que requería una serie de insumos y que la industria pues se puso a trabajar a 1000 por hora para poder atender la demanda de todos los bienes y servicios que necesitaba esta guerra, ¿no? Entonces, en el sistema financiero hemos visto cómo los capitales financieros y productivos también ya no solo juegan con una sola bandera, ¿no? Hay ahora muchas empresas que sí tienen aliados, pero más que por país, por pueblo continente, por países por pueblo continente. Yo creo que esta es una característica esencial que hay que ir analizando, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros tenemos que entender en el proceso de análisis que se tiene que hacer para darle una mirada también actualizada al proceso de la integración latinoamericana, más gente que nunca. Yo creo que este proceso de globalización que el neoliberalismo quiere conducir,
plantea como una estrategia primera, central, la unidad de América Latina, en todo el mundo. Todos, a nivel global, se están estructurando a nivel de pueblos continentes, y como hemos conversado, creo, en alguna oportunidad. Bueno, este proceso, bueno, nos presenta pues a las empresas transnacionales, ¿no? Que ya tienen componentes de varios países y que poco a poco han ido dibujándose, sobre todo asentados en ciertos espacios regionales, ¿no? No olvidemos que aprovechando de la caída del comunismo, de la estrepitosa caída del comunismo, vaticinada por Aya de la Torre, con muchas décadas de anticipación, a la caída del comunismo, el neoliberalismo asumió que ellos eran los victoriosos, ¿no? El famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Precisamente es eso, es una visión del momento que vivía la humanidad y cómo el gran capital global pensaba pues que la caída del comunismo había anunciado su victoria irreductible, irremediable, ¿no? De aquí hacia la eternidad. Y para eso desarrollaron algunas políticas a nivel global. Y ahí encaja cuando en 1989 se desarrolla la propuesta del famoso consenso de Washington, ¿no? Que no era más que políticas para poder debilitar los estados, primero liberalizar el comercio, liberalizar las finanzas, para que esta nueva tecnología que nos comunicaba o nos intercomunicaba con todos los países a nivel del mundo, que hacía que el capital pudiera fluir de un lugar a otro y por lo tanto que el Estado no desbordaba al Estado, y sobre todo en las comunicaciones también, que por la comunicación satelital, Internet, ya no podía ser tampoco controlada por el Estado. Entonces esa pérdida de soberanía en diferentes campos progresivamente del Estado-Nación se dibuja con el planteamiento de esta propuesta de Washington, del consenso de Washington, que buscaba pues quitarle todas las funciones empresariales y hasta de servicios públicos en educación y en salud al Estado, ¿no? O sea, nada de Estado regulador, el Estado debía circunscribirse al orden interno, al orden externo, al Poder Judicial y punto, ¿no? El resto de servicios públicos y toda la gran producción en las manos privadas y el Estado no intervenir en lo privado y tampoco regular, ¿no? Intervenir en la regulación de los mercados. Este es el nuevo panorama, compañeros, que hemos comenzado a vivir, ¿no? Pero creo que tenemos que dar un paso también adelante mirando que este proceso de globalización que el neoliberalismo ha querido tomar como parte de su dinámica y como autores de este proceso, con lo que yo creo que no es así, y se podría discutir eso, está también cambiando. Estamos en realidad ahora viviendo otra etapa en realidad. Miren, hay otra nueva ciencia, ¿no? La ciencia de las supercuerdas, y estas ciencias nuevas plantean nuevas visiones también del espacio y del tiempo que superan las visiones relativistas de Einstein y que integra en una nueva visión, no solamente el neoliberalismo, el relativismo que era una visión del cosmos y el determinismo que era una visión del microcosmos, sino las integra y desarrolla una nueva comprensión del universo. Y estas nuevas ciencias están planteando nuevas tecnologías que ya están desarrollándose, que ya están dando frutos y cuyos pues primeros frutos nos hacen ver, nos hacen prever que se viene un cambio completamente radical en la humanidad. Así como fue la máquina a vapor en su tiempo, así como fue la Internet, las computadoras de Internet en el siglo pasado, estas nuevas tecnologías de la segunda revolución cuántica van a cambiar completamente el mundo. Entonces, yo, bueno, aunque me estoy saliendo del tema, pero quiero regresar a lo que ha sido la invitación, ¿no? El APRA
¿Qué planteó? ¿Qué planteó ahí La Torre, básicamente? Que fue el ideólogo, el visionario, el que no solamente se quedó en el análisis del proceso del imperialismo del siglo pasado, sino que además nos dio visiones hacia dónde deberíamos ir y hacia dónde iba a ir el mundo, ¿no? Nuestro antiimperialismo era precisamente, inicialmente, una propuesta, primero de unidad continental como un gran bloque, un gran mercado y un gran bloque para negociar condiciones con el capital externo. Número dos, el Estado antiimperialista, que debería ser quien fuera el contralor, quien fuera el contrapeso para que la inversión que necesitamos llegara, pero en condiciones que nos dejen bases para un desarrollo. Mire, Corea del Sur, Corea de Singapur y la misma China, ¿no? Dijeron que vengan capitales, pero le pusieron condiciones, ¿no? Corea del Sur y sus planes quinquenales, ellos daban ventajas a ciertas empresas, a ciertos capitales que iban a llegar, les daban ventajas en impuestos a la renta, una serie de exoneraciones tributarias, por un lapso determinado, ¿no? Tampoco de manera indeterminada, pero para poder, y bajo condiciones que pudieran poner la inversión ahí tecnológica. Y poco a poco, con un Estado bien dirigido, como Aya La Torre lo planteó, fueron logrando desarrollar, sembrar este proceso de creación, de innovación, de desarrollo tecnológico, y son lo que son ahora, ¿no? Bueno, Aya en el fondo quería eso. La visión de Aya es que el Estado debe requerir la inversión externa, pero ponerle condiciones. Como decía ella, nosotros necesitamos de su capital y su tecnología, pero ellos necesitan de nuestros recursos, necesitan nuestros mercados. Y por lo tanto, tenemos que negociar en equilibrio de poder. El tema se quiebra cuando nosotros tenemos gobiernos que se prestan por la corrupción para entregar nuestros recursos naturales en condiciones completamente perjudiciales para el Perú, ¿no? Cuando por lo bajo hay coima y nuestros gobernantes ceden a la tentación y dejan desprotegido pues a nuestra economía, a nuestra organización nacional, y terminamos pues sirviendo solamente como residuo de contaminantes y de residuos de productos contaminantes, y no tenemos una base tecnológica creada, ¿no? Y digo esto, compañero, porque cuando se revisan las estadísticas, por ejemplo, de las exportaciones de alta tecnología, los países desarrollados pues vuelan, ¿no? O en la economía digital lo mismo. Estados Unidos tiene más del 30% de su economía digital. O sea, el producto del PBI es generado en las industrias digitales. En cambio, en el Perú no tenemos nada. Y nuestros bienes, lo que exportamos, es el 0.1% de nuestra producción, no marca competencia en nada. Es una alta tecnología, ¿no? Un bien de servicio de alta tecnología, pero que son pues vehículos, que son generadores, transformadores, ¿no? No son productos pues que están compitiendo en las grandes ramas de la alta tecnología, donde está la computación cuántica, la inteligencia artificial, los microchips, ¿no? Los semiconductores, la nanotecnología, la biotecnología. No, nosotros estamos prácticamente en esas grandes ciencias, tecnologías, van a marcar y están marcando el rumbo y el ritmo de la humanidad. No tenemos nada. Entonces, ¿cuál es el futuro del Perú? ¿Qué le espera a nuestra juventud si no tenemos espacios donde puedan laborar, donde puedan trabajar, donde puedan crear tecnología y crear pequeñas empresas e insertarse al mercado y a la economía nacional para poder darle un empuje tecnológico y poder tener mayor rentabilidad, mayor productividad? Porque en las industrias antiguas, en las industrias, por ejemplo, de la primera revolución, de la segunda revolución, la productividad es menor, el valor agregado es menor. Mire, en 1975, ha sido 85, 75, el 85%, en la bolsa de valores de Nueva York, el 85%
de los activos de las 500 empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, el 85% era activo tangible y solo un 15% era intangible. Conforme han pasado las décadas, esto fue cambiando. Ahora es a la inversa. Los activos intangibles representan más del 85%, hace 5 años. Los activos intangibles representan el 85% y los intangibles y los tangibles, o sea, el edificio, la máquina, los vehículos, representan el 15%. Lo que significa pues que la riqueza está en el conocimiento. La riqueza está en el conocimiento y si nosotros seguimos anclados en una base tecnológica que no marca competencia, en una agricultura de exportación, que es una modernización de la primera revolución de la humanidad, de la primera revolución agrícola, y estamos en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, ¿qué le espera al Perú? Y no hay en el Estado, no hay una visión para construir ni diseñar y aprender de otros ejemplos y consensuar un proyecto nacional que nos lleve a plantear una estrategia de desarrollo precisamente pensando en esa visión de Aya de la Torre. Por eso yo rescato mucho esa síntesis, creo, de la visión final de Aya de la Torre, cuando ya desde 1954, ojo, contraponiendo al capitalismo, a la visión del capitalismo y el comunismo, Aya dice, desde 1954, que es la primera cita que yo he logrado ubicar, no he encontrado una cita anterior, después ya la ha vuelto a reiterar en otros escritos, discursos. La primera revolución, la gran revolución, dice Aya de la Torre, del siglo, es la revolución de la ciencia y la tecnología. Y él dice, ¿no?, que superará, ¿no?, al capitalismo, que no ha logrado satisfacer sino en mínima parte las necesidades humanas. Y dice también, y la congelada promesa comunista. Y ahora vemos que toda la dinámica en el mundo económica, inclusive desde el punto de vista geopolítico, el mundo se mueve por ver quién controla el desarrollo de las grandes ciencias y las grandes tecnologías. La guerra entre China y Estados Unidos por esta competencia entre las altas tecnologías precisamente es eso, porque saben, por ejemplo, quien maneje la 5G, ahora ya está la 6G, y lo instale en el mundo, va a tener una capacidad de negociación enorme, va a contar con la data de toda la población del mundo, va a tener una capacidad para negociar inmensa. Quien desarrolle la computación cuántica y sea el que la ponga en marcha, va a manejar una serie de ramas productivas nuevas, porque todos los sistemas tecnológicos se van a tener que adecuar a estas tecnologías, porque son tecnologías transversales. Y quien desarrolle la inteligencia artificial, como ya lo están desarrollando, que es el nuevo cambio a la humanidad, el nuevo cambio trascendental en la humanidad, porque por primera vez el conocimiento, los paradigmas, las hipótesis y el desarrollo de la ciencia lo puede desarrollar la inteligencia artificial. Bueno, entonces yo creo que hay una gran diferencia entre lo que fue el imperialismo y lo que estamos viviendo ahora. Algunos llaman globalización. Yo creo que habría que llamarlo, en realidad es un proceso de globalización, pero creo que el imperialismo fue una forma de globalización también. Fue una forma de globalización. Y hay esta nueva era que estamos viviendo, marca pues ciertas pautas para que nosotros demos un nuevo entendimiento, una nueva adecuación a nuestro Estado antiimperialista, que tiene que seguir bajo la premisa fundamental y fundadora de la Torre, que tiene que ser el Estado que regule, el Estado que negocie para poder lograr las mejores ventajas, y el Estado que defina políticas, planes, proyectos, que cree centros de investigación, que cree fondos de inversión en las universidades para la innovación y el desarrollo, como se ha hecho, como lo ha hecho Israel, como lo hacen los países que han emergido en los últimos 60 años. Pero acá el gran capital está engordándose en torno a las grandes actividades económicas de alta rentabilidad, que les permiten una rentabilidad mayor inclusive que las empresas que cotizan en Fortuna en Estados Unidos, y que tiene pues una alta tasa de rentabilidad, y están metidas en el sistema financiero, en la banca, ¿no? Están metidos en los seguros, están metidos pues en la explotación minera, en el petróleo, en el gas, están metidos en el comercio, pero no están metidos, nuestros grandes empresarios no están metidos
en la generación de industria que genere competencia a nivel global. Nuestros empresarios, lamentablemente, son rentistas, mercantilistas, y se abocan solamente a sacar el mayor provecho a la desorganización que anda la sociedad peruana, porque estos grupos de poder aliados al poder político en una proyección de lo que Aya de la Torre estudió y nos enseñó en el antiimperialismo del APRA, eso sigue vigente, esa forma de entrelazarse el poder político y el poder económico, que precisamente les garantiza todas estas ventajas para que no se modifique los contratos ley, para que tengan estas exoneraciones tributarias y para que puedan estimar al pueblo peruano y llevarse las altas tasas de ganancia que en algunos casos llegan al más del 90% de rentabilidad anual, ¿no? Lo cual es completamente absurdo, mientras en Estados Unidos en promedio las altas empresas tienen una rentabilidad del 20-25% anual, ¿no? Entonces, compañeros, yo creo que el concepto del Estado antiimperialista está vigente, está claro, ¿no? La unidad de América Latina como la alternativa a confrontar al imperialismo sigue vigente, más urgente que nunca. Ahora que se están unificando a nivel de pueblos continentes, cuando China tiene un proyecto para autoabastecerse en su cadena de suministros en las principales tecnologías de 25 años y está avanzando hacia ello para no depender de nadie. Y Estados Unidos también se ha dado cuenta y está tratando de cerrar fronteras y unirse con Canadá, y comercialmente se está integrando mucho con México y también haciendo inversiones en México, porque ya no las va a utilizar en China, ni en China. Y cuando Europa, a raíz del COVID y a raíz también, y sobre todo en esta crisis de Ucrania con Rusia, también está comenzando a cerrar fronteras y están comenzando, y lo han dicho sus principales líderes, que ellos van a comenzar a trabajar en un autosostenimiento de sus cadenas de suministro. Bueno, yo creo, compañeros, que el pensamiento de Aya de la Torre está vigente, los tiempos han cambiado, hay que adecuar algunas propuestas, ¿no?, de cómo relacionarnos con este sistema, pero yo considero que la Primo está más vigente que nunca, y creo que el mensaje de Aya de la Torre sigue vigente en sus líneas maestras, en sus líneas fundamentales. Gracias, compañero.